Háganle clic ahí. Ahora sí, muchachos, en esta clase vamos a compartir pantalla. Vamos a estar mirando lo que es liturgia. Decía, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de esas bondades que Dios tiene para con nosotros, en darnos la oportunidad de adorar. Y miramos en qué consiste la palabra liturgia. Hoy ya estamos más o menos por allá en el año 100, en el año 200, hermanos, donde ya se está adorando ahora. Quiero que veamos primero esta parte. Quiero mirarlos a ustedes. Miren, cuando la iglesia se estableció con el derramamiento del poder del Espíritu Santo, eso nosotros lo entendemos bien claro, porque para nosotros, Cristo es el Mesías, Cristo es el prometido. Para nosotros es fácil entenderlo ahora, pero ya en otras ocasiones lo he hablado con ustedes. Cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se refería Pablo? Estamos hablando de la iglesia primitiva. Para este tiempo, cuando Pablo está hablando, todavía no teníamos, como hombres, no teníamos el Nuevo Testamento. Ellos estaban basados en el Antiguo Testamento. Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todavía no existía el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros entender el concepto iglesia es fácil porque ya hemos separado antes de Cristo, después de Cristo. Pero la iglesia que está creciendo, que está naciendo en el primer siglo, no era tan fácil para entender el concepto de la iglesia. Para nosotros es fácil. Entonces, conforme se fueron dando los pasos, llegamos a un momento de ver y analizar este punto. A Jesús no todos lo miraron como el Mesías. Hubo iglesias, hubo congregaciones que escuchaban hablar de Jesús y que seguían la predicación de los discípulos, pero había como una especie de túnel en el cual ellos no lograban entender por esta sencilla razón. Para muchos, Jesús no era, ay, bueno, le voy a dejar esta duda a ustedes. Voy a sembrar duda en ustedes para que empiecen a investigar. Se dice que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. ¿Okay? Es lo que nosotros hemos recibido. Cuando los discípulos estaban predicando, esa parte era como muy oscuro, no se entendía del todo. ¿Cómo que Jesús era Dios y cómo que Jesús era hombre? Era un concepto muy alto en un aspecto teológico. No era muy fácil de entender porque ellos habían conocido, muchos de ellos habían conocido al hijo del carpintero. Ellos habían visto que trabajaba en una carpintería. Ellos se dieron cuenta que Jesús tenía hambre, que Jesús les daba sed. Entonces, para entender el concepto, estoy dando estos datos porque para nosotros es fácil adorar a Jesús. No, para nosotros Jesús es Dios y punto. Para nosotros ese es el Hijo de Dios y punto, lo entendemos. Nosotros hoy en día entendemos la divinidad de Jesús, pero para los primeros discípulos, es decir, ¿cómo es que ahora vamos a adorar? Recuerden que el pueblo de Israel, los judíos, de donde nace la iglesia, ellos son de un solo Dios, monoteístas. Entonces, ¿cómo adorar al Padre que le llaman Yahvé, Jehová, y ahora tener que adorar al Hijo? Ya deja de ser monoteísta porque muchos no entienden el concepto. Entonces quiere decir que ahora hay dos dioses. Luego de repente surge la doctrina de la Trinidad. Y cuando surge la doctrina de la Trinidad, entonces ya viene esta duda. Entonces tenemos tres dioses. Y eso confunde
a la gente que no tiene un claro concepto de lo que es la teología. Entonces viene la pregunta: ¿a quién adoró la iglesia primitiva? ¿A Jehová, a Jesús o al Espíritu Santo? ¿O adoraban al Dios Trino? ¿Desde qué momento viene la adoración? ¿Para quién? Recuerden, hermanos, las clases que un servidor imparte siempre va a provocar en su mente, en su corazón, el hecho de tener que investigar. No le voy a servir todo en un plato de plata, en una charolita de oro, sino que yo quiero provocar que usted medite, razone, que usted llegue a pensar, oye, es cierto, vamos a adorar, pero ¿a quién vamos a adorar? ¿Cómo vamos a adorar? ¿Cuál es la adoración que Dios acepta? ¿Por qué cuando hablamos de adoración decimos que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de su hermano, Caín? Entonces decimos, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que Dios acepte una adoración? ¿Qué es lo que hace? Estoy dándote preguntas filosóficas. ¿Qué es lo que hace que la gente se reúna cada domingo o un día entre semana o 2 días entre semana para adorar? ¿Adorar a quién? ¿Adorar por qué? ¿Cuál es la adoración que Dios acepta? No, de corazón. Esa es la clase de liturgia. Eso es liturgia. La forma en que nosotros adoramos. No, no va dirigido a nadie. Solamente son preguntas, hermanos, nomás para estar pensando, estar meditando. ¿Cuál es la adoración correcta? ¿Cómo sabemos nosotros que nosotros en nuestra congregación tenemos la adoración que Dios acepta siempre? ¿Quién nos asegura que nuestra forma de adorar es la manera correcta? Amén, hermana Patti. En la palabra de Dios dice que los que me adoran en espíritu y en verdad. Podemos tener muchas clases de adoración, pero si lo hacemos de todo corazón, el Señor mira el corazón de las personas. Entonces, Él quiere que la adoremos en espíritu y en verdad. Y yo pienso que la primera del Antiguo Testamento lo nombraban a Jehová de los ejércitos, el león de Judá, porque era para ellos es el primer nombre que conocieron en esa época. Amén. El gran yo soy, el gran yo soy. Amén. Hay una clase que yo voy a dar en un futuro para auxilio divino que los invito para que lo escuchen porque se llama Los Nombres de Dios. Porque la hermana dice, fue conocido como Jehová o el yo soy. Y luego ya hay otro nombre, Adonai, Elohim. Es una clase muy interesante que va a retar a nuestro concepto de cómo vemos las cosas o cómo entendemos los nombres de Dios. Hoy yo quiero decirle cuál es la manera correcta de adorar a Dios. Recuerda que cuando Jesús habló con la samaritana le dijo, nuestros padres dicen que en este monte vamos a adorar a Dios, pero usted dice que es en Jerusalén. Esto tiene que ver con liturgia. Liturgia. Voy a compartir con ustedes dónde nos encontramos hoy con liturgia, cómo fue cambiando. Bueno, lo quiero llevar desde el momento en que la forma de adorar a Dios llegó un momento en que se le conoció como misa. La misa. Hoy estamos viendo de la misa al culto. ¿En qué momento surge la palabra misa? Ya nos dimos cuenta, hermanos, lo que hemos estudiado historia de la iglesia, desde el momento en que el imperio romano le dio prioridad al cristianismo y lo ayudó para que se estableciera en el imperio, empezaron ahí a usar la palabra misa. Los cultos ya no fueron iguales. Ya empezaron a tener la iglesia una liturgia muy diferente a la que ellos tenían cuando se reunían en las casas.
la iglesia por siglos, casi por 2 siglos o 3 siglos, 2 siglos y medio, la iglesia siempre se reunió en casas. Casi fue en el tercer siglo cuando empiezan a reunirse en templos, porque Constantino les regala templos al cristianismo y es ahí cuando ya cambia la liturgia. Después de estar mucho tiempo con las misas, llega el momento en que ahora es cambiado gracias a Martín Lutero y por completo en las iglesias reformadas y anglicanas. Esto lo vamos a estudiar más adelante, cuáles son las iglesias reformadas y cuáles son las iglesias anglicanas. Estas dos iglesias reformadas y anglicanas son las que se separan de la iglesia católica apostólica romana. Solamente para dar un poquito de historia, la iglesia anglicana tenía la misma liturgia que la iglesia romana. Es la misma liturgia. Todos estaban sujetos al Papa, que el Papa estaba en Roma. Eso es conocido como la iglesia del Occidente. ¿Okay? Para que vaya usted tomando nota. La iglesia del Occidente, donde está el Papa en Roma, era la que controlaba todo. La iglesia del Oriente, la que está en Inglaterra, la iglesia del Oriente, ellos decidieron no sujetarse al Papa, solamente porque un rey se quería divorciar y el Papa de Roma no lo quiso divorciar. Es un rey de Inglaterra, no se quiso, él se quería divorciar, el Papa le dijo que no, entonces el rey le llamó a todos los obispos y le dice, nosotros ahora no estamos sujetos al Papa de Roma. De ahí nace o se establece bien ya lo que es la iglesia anglicana. ¿Ok? Ahí tiene ya la información. ¿Por qué se dividió la iglesia? Porque el rey se quería volver a casar y el Papa le dijo, no, nosotros no creemos en el divorcio. Entonces, de ahí, perdón, de ahí ya cambió la liturgia. Porque con Martín Lutero, la iglesia reformada, la palabra misa fue parcialmente quitada. Entonces ahí, en ese tiempo, se trata de usar la palabra asamblea o coetus. Coetus, esta palabra está en latín, pero fue sin éxito, no duró mucho para decir la asamblea, a la misa o al culto. John Lasco recurrió, dice, al vocablo corriente de las iglesias del Oriente, o sea, de allá de Inglaterra, no la de Roma, y tituló el libro de oraciones públicas de la comunidad de refugiados con esta liturgia saera en 1554. Ya se está viendo, amados, dos liturgias totalmente diferentes. ¿Ok? Este se admitiría en la terminología occidental sin lograr desplazar las locuciones o por los sonidos, las palabras más corrientes como servicio divino, que después se convirtió en culto. Entonces, para que ya se den una idea de cuándo se quitó la palabra misa. Por eso el pueblo evangélico no usa la palabra misa. Y todo viene con el problema que está teniendo la iglesia del occidente con la iglesia oriental. Y cambian la terminología de lo que es ir a adorar a Dios. La pregunta para nosotros, ¿por qué hacer cultos con una liturgia adecuada? ¿Por qué hacer cultos con una liturgia adecuada? ¿Por qué cree usted? No me conteste con Biblia, sino que en un razonamiento personal. ¿Por qué cree usted que debemos de tener una liturgia para adorar a Dios? Abran los micrófonos y empiezo a tomar nota.
Para que haya un orden, pastor. Muy Para buena que observación. para que haya un orden y así de esa forma, pues, ¿cómo lo explico? O sea, que haya un orden y de esa forma terminar de la manera correcta. Porque si no llega a haber un orden, si no se planea llevar un culto, si nada más así llegamos a orar, creo que habría mucho desorden, pues. Entonces creo que es importante por la cuestión del orden. Ok, me parece bueno la idea para tener un orden establecido, para evitar el desorden. ¿Alguien más? Bueno, va la pregunta más directa. ¿Por qué cree usted que hacemos lo que hacemos? Por agradecimiento a Dios y por estar en su presencia, que es lo más bonito que hay. Es un tiempo de él de mí para él. Ok, Cuando gracias, estamos en el hermana. servicio es diferente. Amén. Amén. Ahí está por agradecimiento para decirle a Dios lo que Él es para mí, lo que yo soy para Él. Hermana Crucita. Yo pienso que aparte de lo que es el orden que se debe de tener, es también porque así nos lo han enseñado, porque nos lo han enseñado así de esa manera, pero porque también lo hacemos porque estamos convencidos de que pues es la forma correcta en la que podemos tener nosotros esa seguridad de estar haciendo las cosas bien. Amén. Nos lo enseñaron y nosotros asumimos que eso es lo correcto. ¿Alguien más? Amén, pastor. Amén. Yo estoy de acuerdo con la hermana, habla Marlene, por agradecimiento. Yo hago lo que hago por agradecimiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por agradecimiento. Sí, y también porque he aprendido a amarlo y quiero agradarle. Y por eso lo hago. Amén. ¿Alguien más? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es la liturgia? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién nos dijo a nosotros que es la mejor manera de adorar a Dios? ¿Quién nos dijo a nosotros que es la manera en que nosotros podemos agradar a Dios? ¿De dónde están nuestras bases? No solamente teológicas, sino filosóficas, porque esto tiene que ver con nuestra vida. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi forma de pensar? ¿Por qué aplaudo? ¿O por qué no quiero batir las manos? ¿Por qué uno dice, le voy a decir esto, Dios me ha dado la oportunidad de ir a predicar, a ministrar a diferentes credos? O sea, tienen la Biblia, pero su fe es totalmente manifestada de una manera diferente a la que yo fui criado. Yo he estado ministrando en iglesia donde no se aplaude, donde no se le debe de aplaudir a Dios. De hecho, me han invitado a predicar a púlpitos donde recuerdo bien que me dijeron, por favor, pastor, no le diga a la gente que le dé un aplauso a Dios. No le diga a la gente que bata las manos. Nosotros no creemos en aplaudir. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de adorar a Dios? Mientras uno decimos aplaude, otro decimos grita, otro decimos no grites tanto. ¿Cuál es la manera correcta de adorar a Dios? ¿De dónde vienen esas corrientes teológicas por las cuales nosotros honramos a nuestro Dios? Por eso la pregunta, ¿por qué hacer cultos con una liturgia adecuada? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Voy a hablar un poquito acerca de lo que siguió con la tradición bizantina. Esto es de las iglesias del Oriente, recuerden, de allá del lado de Inglaterra, todos ellos, la que no era católica,
de la cultura griega, la otra es de cultura latina. Entonces, la tradición bizantina, la liturgia ocupó un lugar fundamental. Vea, esto fue más o menos en el año 330 después de Cristo, más o menos. Las iglesias bizantinas se describían a sí mismas como ortodoxas. ¿Qué quiere decir ortodoxas? Que eran iglesias que decían, nosotros adoramos correctamente. ¿Ve? Ya al principio de la iglesia, en el año 330, ya hay una discrepancia entre las iglesias. Todas quieren adorar a Dios, pero una dicen, nosotros adoramos correctamente. ¿Se da cuenta? Que esto no es, amados hermanos, solamente de nuestro tiempo. O sea, esto no es algo de nosotros. Yo sí sé cómo debemos de adorar a Dios. Ellos no adoran a Dios de esa manera. Nosotros lo hacemos perfecto. Ya la iglesia bizantina decía, nosotros adoramos correctamente. Por eso se hacen llamar las iglesias ortodoxas. La iglesia recibe su identidad, vea, cuando enseña y celebra los santos misterios. La iglesia recibe su identidad cuando se enseña y se celebra los santos misterios. El ser de la iglesia se revela en su hacer, en su liturgia. Vea, la iglesia del Señor, amados, la iglesia del Señor tiene diferentes personalidades. Cada congregación tiene su propia personalidad. Aquí habemos, yo creo que unas 4 o 5 iglesias diferentes o 6 iglesias diferentes. Y nuestra congregación tiene su propia personalidad. Nos parecemos en algo. ¿En qué nos podemos parecer? En que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios. Tenemos una doctrina básica, pero la forma en que lo hacemos es totalmente diferente. No traje ahora los videos. La próxima semana yo le voy a presentar varios videos de cómo se celebran diferentes, ¿qué podemos llamarle? Formas de adorar a Dios, diferentes formas de adorar a Dios, diferentes oficios, cómo se oficia una boda, cómo se oficia un bautismo, cómo se oficia la Santa Cena. Vamos a estar viendo. Y esto no es, hermanos, para entrar en duda o solamente para tener una información y decir, las otras iglesias están mal. No. ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes les gusta? Voy a ir a la palabra más sencilla, más fácil. ¿A cuántos de ustedes les gustan los camarones? ¿Cuántos tenemos aquí que les gustan los camarones? ¿Ok? Abra su micrófono. Dígame, ¿cómo le gustan los camarones? De todas formas, pastor. ¿Perdón? De todas formas. De todas formas, es estándar, sí. Hermana Marlene. Alguien sí. Que diga, a mí me gustan de esta manera. Empanizados. Empanizados. No me gustan, pastor. Con mantequilla y ajo. En cóctel, con mantequilla y en ajo. Hermana Liliana. No me gustan. No le gustan. No le gustan. Mire, la hermana Marlene dice, yo me los como como sea. La hermana no los quiere. Ahora, aquí viene el punto. El camarón. Perdón, ¿alguien habló? Yo, pastor. Juanito, dime. Cuando son gratis. Cuando son gratis, dice, o sea, de todas maneras, de todas formas. La pregunta es, ¿los camarones quitan el hambre? ¿O todavía se queda con hambre después de comer camarones? Depende cómo vengan preparados, sí. Pero... Y depende de la cantidad que se come. Okay. ¿Pero quitan el hambre? Sí. Sí quitan el hambre. Sí.
¿ok? Se altera el producto por la forma en que lo prepararon según los gustos. ¿Cuál es el propósito del camarón? Quitar el hambre. Sí, amén. Ese es el principal objetivo del camarón. Es una comida, quitar el hambre. No importa cómo te lo comas, te va a quitar el hambre, te va a saciar. A la hermana Liliana se va a quedar con hambre porque aquí hay camarón, pero no quiere. ¿Eh? Y al que le gusta en cóctel solamente, se va a quedar con hambre porque los que están ahorita están preparados a la diabla. Santo. Y al que no le guste el chile, se va a quedar con hambre. Te hablé más o menos de 3 personas, 4 personas, que los camarones están ahí, quitan el hambre, todos tenemos hambre, pero el que no le gustan, no, se quedó con hambre. Al que le gusta solamente el cóctel, se quedó con hambre. Los que no comen chile, se quedaron con hambre. Solamente Marlene es la que lo va a disfrutar. Es lo mismo, hermano. La alabanza, la adoración que se le da a Dios en diferentes contextos, el único objetivo es honrar a Dios. Pero a los que no nos gustan, de una forma, criticamos a los que lo hacen de otra manera. Y ese es el problema de muchos cristianos. Si usted pregunta a mucha gente, le van a decir, me salí de esta iglesia porque no adoran así. Esa iglesia no me gustó porque no cantan esta alabanza. Esa iglesia no me gustó porque ellos danzan. Esta iglesia no me gustó porque ellos no oran. Esta iglesia, mire, la gente ahorita tiene 1000 excusas como si el culto se hiciera para satisfacernos a nosotros. Qué error más grande, mi amado. Por eso es bueno entender lo que es la liturgia, porque la liturgia no es para agradarme a mí. La liturgia es para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo hacen? Dios va a ser exaltado. Dios es como Marlene. Dios va a aceptar la adoración como venga y solamente él va a decir, esta adoración yo no la acepto, esta adoración sí la acepto. Pero hay una de las cosas, hermano, no está en nosotros en catalogar cómo se debe de adorar. La iglesia del occidente, perdón, del oriente, ellos dijeron, nosotros somos iglesias ortodoxas, nosotros sí sabemos cómo se adora a Dios. ¿Qué error más grande cometió la iglesia en los primeros 3 siglos de existencia? Hermana Marlene, tiene la mano levantada. Perdón, le iba a preguntar que le iba a decir eso, o sea que no hay ninguna, o sea, no hay una específica manera de adorar a Dios. ¿Me De todas pregunta maneras, o me afirma? es según lo que pregunta, o sea que lo que en conclusión Dios recibe cualquier adoración, ya sea que le aplauda, sea que le dance, sea que brinque, siempre y cuando lo haga de corazón y sepa que es para él, no para agradar al hombre. Mire, viendo la identidad, la personalidad de cada iglesia, vamos a llegar a una conclusión muy humana, ¿ok? Muy humana. Más tarde, en este curso vamos a estar hablando de lo que es la Biblia, lo que es el patrón bíblico. Pero hoy por hoy, yo quiero dejar por sentado esto, que Dios es objeto de ser adorado. ¿Cómo lo adoramos nosotros? Hermanos, depende de nuestro conocimiento bíblico, de acuerdo del conocimiento que tengamos de nuestro Dios. Por ejemplo, si usted cree en la oración, es una pregunta retórica para todos. Si usted cree en la oración, ¿cuál es la manera correcta de orar? Si usted cree en las vigilias, ¿cuál es la manera correcta de ir a una vigilia? Le voy a decir, cuando yo fui criado en el evangelio a la edad de 13 años en adelante como adolescente y fue educado, la vigilia era de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esa era la vigilia de oración. Y era solamente
orar, cantar una alabanza, volver a orar, cantar alabanza y volver a orar. Hoy en día yo he estado en vigilias donde la gente lleva su cobija, lleva pan, lleva café, lleva lonche, no solamente se ora, se cantan alabanzas, se testifica, se predica, se danza, hay de todo. ¿Cuál es la manera correcta de tener una vigilia? No me corresponde a mí decir, Dios no se agradó de esto, porque ciertamente la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios. O sea, ¿qué es lo que nosotros? Por eso la pregunta era, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Eso es la liturgia. De ¿por qué lo hacemos? La forma en que la iglesia, nosotros, miren, me hubiera gustado que estuviéramos cerca. Los que viven aquí en Estados Unidos van a tener la oportunidad de poder ir a una iglesia de puros morenitos, una iglesia de negritos, pues. Y van a darse cuenta que la iglesia de los morenitos es totalmente diferente a la adoración de una iglesia hispana. Que vayan a una iglesia asiática es totalmente diferente. Con mucho respeto lo voy a decir, estoy hablando no con el afán de ofender, la iglesia misma de aquí en los Estados Unidos, la iglesia guatemalteca, la iglesia salvadoreña, la iglesia puertorriqueña, la iglesia mexicana, tienen liturgias diferentes aunque somos latinos, totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la manera? Hermana Marlene, le puedo decir que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con todo nuestro corazón. Si la iglesia danza, gloria a Dios porque está danzando para el Señor. Yo te voy a decir personalmente, yo no danzo. A mí nunca me gustó el baile. Nunca. Mi papá me pegaba, me golpeaba cuando yo era niño y no quería bailar cuando él estaba tomando. O sea, a mí nunca me gustó el baile. Por lo tanto, en la iglesia, pues como mi naturaleza, mi personalidad, no me gusta, no lo hago. Pero yo sí pregunto, ¿por qué si tú pagabas para ir al baile cuando no eras cristiano y te pasabas 8 horas, 6 horas bailando, te dolían los pies? ¿Por qué cuando estás en la iglesia no le danzas al Señor? Yo sí cuestiono a los que bailaban antes. ¿Qué te impide manifestar tu gozo, tu alegría? Y tomar un texto de la palabra que dice, mi corazón y mi carne. Perdónenme, hermanos, que hable tan abiertamente. Es aquí donde debería de surgir la pregunta. ¿Quieres aprender? ¿Estás listo para aprender? Pero no hay tal cosa que se ha dicho desde los púlpitos, la danza espiritual y la danza carnal. No hay tal cosa. Toda danza es un baile, solamente que se usa otra terminología. No decimos el baile, pero decimos danza. Lleva ritmo, lleva movimiento, el cuerpo se mueve igual que en el baile. Pero el concepto es diferente. En el baile mundano, uno se mueve para placer personal. Cuando estás en la iglesia, tú te mueves para honrar a Dios. Me estoy dando a entender, hermanos. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿por qué si tú bailabas en el mundo, por qué ahora no te gozas en el Señor? ¿Por qué no le brindas la alabanza, la adoración y que tu carne adore el Dios vivo? Viene la pregunta. Si a ti te gusta gritar un gol cuando juega tu equipo, ¿por qué en la iglesia no te atreves a gritar un amén, un gloria a Dios? Yo pregunto. Es que luego dicen, es que es carnal, hermano. Es que estamos en la carne, hermanos. ¿Quién te dijo que eres espíritu? Estás en carne. Tu carne debe de honrar al Señor. Y si no me cree, pues pregúntele a Pablo cuando dice, el Dios Altísimo lo santifique en cuerpo, alma y espíritu.
O sea que cuando un cuerpo danza, cuando una garganta se abre y grita, gloria a Dios, aleluya, cuando se bate la mano, cuando se levanta la mano, tu cuerpo está exaltando el nombre del Señor. Por eso viene la pregunta, hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y que Dios se va a exaltar, hermanos. Yo creo que Dios se exalta con los morenitos, con los negritos. Yo creo que, y si usted estuviera en un culto de negritos, hermano, la iglesia pentecostés ahora, latina, se queda muy por debajo. Nos vamos a cansar. Ya me cansé. A ver cuándo se paran. Y ellos siguen honrando a Dios de una manera muy rápida. Hay otros hermanos que adoran a Dios de una manera en silencio. Lo voy a decir. ¿Estás ahí, Gabriel? ¿O ya te fuiste? Te estoy oyendo. Estás ahí. Miren, yo fui a predicar a la iglesia donde iba Gabriel. Me invitó los pastores Crespo. Y fui a tener una campaña, tuvieron ellos una campaña, no sé si recuerdas, allá en el Sausal, Gabriel, cuando tuvimos, o Adriana, cuando tuvimos esa campaña juvenil muy cerca de la pesquera, o en un salón ahí muy cerca del mar, en el Sausal. Y estuvimos ahí, yo estuve predicando 7 días, o 5 días, era toda la semana de juventud. El salón de sindicato. Ah, ahí, correcto. Ahí donde, cerquita de la playa, por allá por donde vivía Francisco, por aquel lado. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba predicando ahí, en esos días, llegó un grupo que invitaron y estaba muy de moda. Ahorita voy a hablar de ese punto, muy de moda el hecho de pasar al altar y todo brincar y danzar. Y yo recuerdo que cuando ellos estaban dirigiendo la alabanza, y recuerdo que el hermano Lucio, el pastor, nomás me miró y me dijo, ¿cómo la ves, vaquero? Nomás me hizo así con el codo y le dije, pues ¿qué? Porque el que estaba dirigiendo dijo, si tú no danzas es porque estás atado, estás esclavizado. Y ellos dijeron, los que estaban dirigiendo, si tú no danzas, estás esclavizado. Y machetearon un texto que decía, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En otras palabras, para estas personas, si la gente no brincaba, no bailaba, la gente estaba atada. Déjame decirte, ese es un error garrafal. No es así. Unos adoramos a Dios brincando y otros adoramos a Dios en silencio. La pregunta es, ¿cuál es la adoración que Dios acepta? Tuvo que ver, tuvo que ver que nosotros crecimos o se nos enseñó que tenía que haber danza en el espíritu, si no, no era danza, ¿no? Desde ahí partía todo. Correcto. De esa época, 10 años atrás, ya se venía manifestando esa teología, que tiene que danzar en el espíritu, porque también había una danza carnal. Y te voy a decir que todos los que danzan en la carne, porque yo no he visto espíritus danzar, yo he visto personas danzando. Y se danza en la carne porque es la mano la que se está levantando. Yo no veo que las panderetas se estén moviendo solas. Somos carne. Lo que pasa es que no nos enseñaron correctamente que la carnalidad, pero déjame de hablarte de la carnalidad. Hay predicadores que también enseñan basados en la carnalidad. Hay maestros que enseñan basados en la carnalidad. Hay músicos que tocan basados en la carnalidad. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, después de terminar este curso, nos ayude a entender que todo lo que hagamos en la iglesia va a ser para honrar el nombre del Señor. No es para conseguir un aplauso para mí, no es para conseguir un like para mí, es para que el nombre del Señor sea exaltado. No sé si habrá alguna pregunta.
¿Okay? Entonces voy a seguir compartiendo la imagen y llevarlos ahora, porque esto también entra en nuestra forma de adorar. La vestimenta. Mire, fue a la mitad del siglo IV, por allá en el año 400, la mitad del siglo IV, el culto cristiano bizantino comenzó a tornarse cada vez más elaborado. La liturgia se complicó más. El clero comenzó a vestir ropas especiales y suntuosas, y el ritual religioso fue adquiriendo poco a poco un esplendor cada vez más dramático. No, que no se me malinterprete, por favor, lo que voy a decir. La iglesia dejó de ser sencilla. ¿Ok? Dejó de ser sencilla. Al grado de que ahora los predicadores, los obispos, los pastores, ya tenían cierto tipo de ropa. Aún en nuestro tiempo, usted sabe que hay congregaciones que si la persona no lleva corbata, no lleva camisa, manga larga, no es digno de subirse al altar, al púlpito. Ya eso está bien marcado y no tiene que ser con pantalón de lona o mezclilla, sino que tiene que ser un pantalón de vestir. Te lo he dicho. Hay personas, hay iglesias que la persona tiene que llevar su saco de vestir. Entonces, las formas de presentar el culto al Señor, cada iglesia tiene establecido la forma de vestimenta. Cuando usted vea el video de la primer clase, por si alguno de ustedes no lo ha visto, vaya a mirarlo. Y allí yo presento varias imágenes de grupos de personas que están adorando al Señor, sirviendo al Señor. Para algunos de nosotros son correctas, para otros no son correctas. En Mazatlán, Sinaloa, en México, hay una iglesia que se llama Iglesia para la Gente de Mazatlán. Corrígeme, Gabriel, si te acuerdas de esa iglesia. Templo para la Gente de Mazatlán. No me ha tocado escucharla. ¿No? Pero te investigo. Ok, es de Asamblea de Dios. En esa iglesia, cuando yo llegué a predicar, siendo chamaco, 23 años, 24 años, cuando yo llegué a predicar ahí, yo iba como me habían enseñado, camisa blanca, mi corbata, mi saco, pantalón bien planchadito, mis zapatos bien brillosos, para predicar bien peinadito. Y de repente me doy cuenta que en ese templo la mayor parte de las personas estaban en shorts el domingo en la iglesia. Y al principio hubo ese choque cultural, teológico, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo es que vienen en short a adorar a Dios? ¿Por qué no se cambiaron? Y tuve mi primer confrontación con las culturas ahí. Entonces viene ahí, yo estoy formado a la antigüita y yo quiero que todos vayan bien cambiaditos, bien vestiditos, bien peinaditos, porque vamos a adorar al Rey de Reyes, que cuando veo a la gente que está en sandalias, en shorts, para mí fue un escándalo teológico de adoración. Y créanme que yo no sabía ni dónde meterme. Y yo dije, ¿cómo predico aquí? Entonces, ¿cuál es? Iglesia para la gente. Sí, es para la gente, sí, así es. La iglesia para la gente. Entonces, ¿cuál es la forma de adorar, hermano? ¿Cuál es tu choque cultural que tú tienes con otras iglesias, con otras personas, con otros cristianos que adoran a Dios de una manera diferente? Yo te voy a confrontar con estas preguntas, pero no para que critiques a los demás. Es que, dime. Perdón, te quito la palabra. Tiene que ver exactamente con lo que acabas de decir, ¿no? Con la cuestión cultural
en la cuestión cómo fuimos creados o cómo aprendimos, lo que decía la hermana Cruz al principio, qué fue lo que aprendimos y tiene que ver mucho, pues obviamente la cultura para nosotros y también tiene que ver mucho el carácter, coincido contigo, yo soy una persona que no bailaba, no me gustaba bailar y fue un choque muy tremendo ver que había grupo de danza en la iglesia porque pues a mí no me gustaba, pero sí es cuestión cultural, pues. Es como fuimos formados, pero es ahí donde a veces entramos en el error que pensamos que como fuimos enseñados nosotros es la manera correcta y no hay otra forma de adorar a Dios. Eso es lo que quiero, que al terminar el curso nosotros podamos tener una mentalidad abierta de mirar a nuestros hermanos adorando a Dios en su propio contexto y que Dios sea glorificado y no pretender que nosotros tenemos la mejor manera de adorar. Amén. Ese es el propósito de liturgia, porque en algún momento tú vas a estar en otra congregación, en otro grupo, vas a ir a ministrar y vamos a mirar otra forma de adorar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar, hermano, porque yo sufrí, yo tuve ese choque y yo decía, ¿cómo le voy a predicar a esta gente? A lo mejor ni ganas tenían de venir a la iglesia. O te voy a decir, mi pensamiento es qué falta de respeto de entrar al lugar santo en shorts. ¿Ve? La iglesia en Hawái, ellos van en shorts toda la vida. En los Estados Unidos, aquí donde yo estoy, yo vivo en Fresno, California, es la mitad en el Valle Central del estado de California. La playa más cerquita está a 3 horas. La playa más cerquita. Y hay congregaciones en Fresno que el domingo la mayor parte de las personas están en shorts y en sandalias. Y así van a adorar a Dios cada domingo. ¿Cuál es la forma? La iglesia de la cual te estoy hablando ahora, esta iglesia, ¿ves? La bizantina, ellos dijeron, tenemos que cambiar nuestra forma de presentarnos en el altar. Y tienen una vestimenta muy adecuada, con la cual ellos van a brindarle la alabanza. Y en este punto, nosotros tenemos que tener cuidado con la inanidad religiosa. Inanidad religiosa. Debemos de tener mucho cuidado con la inanidad. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Y viene la pregunta. Ahora, ¿hacemos cosas que carecen de valor espiritual? ¿Hacemos cosas nosotros que carecen de valor espiritual? Tengo unas fotos ahí. Tenemos a una persona en la parte de arriba dándole un trago de aceite a una persona. Luego en la parte de abajo tenemos a un grupo de cristianos con muchas escobas. La pregunta, hermanos, de la liturgia es, ¿hacemos cosas que carecen de valor espiritual? Lo que nosotros hacemos carecen de valor espiritual. Es bien importante, hermanos, cuando estamos hablando de la liturgia en el pueblo del Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A Gabriel ya no le tocó esto, no sé a quién de ustedes le tocaría, hermanos que tengan más cerca de 55 años en la iglesia. No, pues si todos están chamaquitos, yo soy el viejo aquí, yo soy el adulto, y yo de 55 años ni había nacido, pues. Mire, la iglesia de hace de 55, 60 años, hermano, cuando iban a poner la batería o la guitarra eléctrica, era un escándalo, hermano. Era un escándalo. Y la pregunta era, ¿tenemos que cambiar nosotros? Ahora viene la pregunta. ¿Sabe usted que cuando nosotros hacemos cosas que no tienen sentido
Es lo que quiere decir la palabra inanidad. Cosas que no tienen sentidos. Cuando nosotros hacemos cosas que no tienen sentido, que pierden el valor espiritual, simplemente, hermanos, lo digo. Ay, ay, ay. Lo voy a decir, hermano. Téngame paciencia, por favor. No abandonen la clase, no se vayan. Nomás téngame paciencia, hermanos. Recuerden que yo fui educado a la antigua. Tardo mucho para procesar el cambio. Lo estoy tratando de entender para salir adelante. Pero surge esta pregunta. No estoy en contra. Te lo voy a decir de esta manera. Simplemente no lo entiendo. ¿Ok? Quiero dejar esto claro, porque estoy abriendo mi corazón, hermano, en asuntos de liturgia. Yo soy responsable de una iglesia. Soy responsable de cómo la iglesia está adorando al Señor, porque soy el pastor. Me siento responsable de que la gente tiene que adorar a Dios. Me siento responsable. Pero hay cosas que la iglesia hace de la cual yo no le encuentro el sentido. ¿Está bien? No, no se ofenda a nadie. No lo entiendo nomás. Lo practicamos en auxilio divino, pero yo no lo entiendo. Y tal vez quienes escuchen esta grabación fuera de este grupo, porque en YouTube está abierto a los estudiantes y de repente pueden estarlo escuchando ustedes y gente que no pertenece al Instituto Bíblico y que digan, pues, ¿qué le pasa a este pastor? Bueno, simplemente está siendo honesto y está siendo sincero. Estoy abriendo mi corazón. Yo no entiendo el por qué nuestra iglesia debe de tener mucho tipo de luces, luces de colores, ni cámaras de humo. No lo entiendo, pero no me escandalizo. ¿Okay? Si los jóvenes tienen un servicio con tantas luces y con cámaras de humo, no me escandalizo. Y adoro a Dios, cierro los ojos y adoro a Dios y siento la presencia del Señor, porque vienen los tiempos, las culturas en que ellos van a adorar a Dios y ellos viven de otra manera. Estamos en otra época. Es otra cultura. Los cristianos de los años 60 y 70, 50 lucharon porque no querían que se metiera la guitarra eléctrica o la batería a los templos. Después se metió la guitarra eléctrica, se metió la batería, metieron el bajo y estamos viendo, hermanos, que el órgano o el piano lo arrumbaron, lo sacaron, ya no están en los templos. Y la adoración sigue siendo para Dios. Yo no entiendo muchos cambios, pero no por eso yo tengo que poner ese limitante de decir, es que si no adoran de esta manera, no es correcta, ya te llegaron al tope, ya están fuera de orden. Van a cambiar tantas cosas, porque la manera, te voy a decir como lo entiendo, la manera en que adoraba la iglesia primitiva no se parece absolutamente nada en cómo adoramos nosotros. Me estoy dando a entender, hermanos. ¿Están ahí o ya se me fueron? Amén. ¿O los dejé sin aire? Yo te dije, yo te voy a confrontar, hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué tan bíblico es como nosotros adoramos a Dios? Si la manera en que nosotros adoramos a Dios no se parece en nada a la forma en que adoraban los primeros cristianos. En nada se parece. La Santa Cena que celebramos cada mes o cada 2 meses no se parece en nada a la que Cristo celebró en el Nuevo Testamento. En nada se parece. Y nosotros le llamamos Santa Comunión, Santa Convocación.
le llamamos ese día especiales de ayuno, de oración, nos preparamos, no se parece nada a la que Jesús celebró. Eso no quiere decir que lo que hoy estamos haciendo no traiga la glorificación de Dios y que el nombre del Señor es exaltado. Eso no quiere decir que por eso dejemos de tener la Santa Cena porque no se parece. No, los tiempos fueron cambiando todo. Las alabanzas que nosotros tenemos hoy en día no se parecen a las que se cantaban en aquel entonces. Los ritmos no se conocen, más ni siquiera sabemos cómo cantaban. No hay grabación. ¿Quién nos comprueba científicamente que así adoraban a Dios? Entonces nosotros tenemos una escritura. Pastor, yo tengo un comentario. Dime. Pues yo pienso que lo que pasa vivimos en diferentes tiempos, porque ahora mismo en este momento el Instituto Bíblico es virtual y hasta hemos tenido cultos virtuales también. Y pues yo pienso que es algo semejante. Los tiempos van cambiando y pues todo tiene que cambiar. Ok, todo tiene que cambiar. Pero déjame decirte, Juanito, que hay un peligro muy grave en muchos cambios. Muchos cambios son muy peligrosos. Y conforme pase este curso voy a ir hablando de esos cambios, de los cuales nos puede llevar a la orilla, a un peligro espiritual, doctrinal, bíblico. Ahí. Adelante, Gabriel o Adriana. Es precisamente lo que iba, o sea, la duda salta entonces, ¿hasta dónde es cuestión de cultura y hasta dónde es cuestión de que de que la iglesia, la liturgia, las formas se parecen más al mundo, que sea más mundano que cultural la adoración? Entonces, esa sería ya la duda y lo acabas de explicar muy bien, ¿no? La cuestión es que hemos cometido errores y nos estamos yendo a los extremos. Ese es mi comentario. Ahí es a donde yo quiero llegar, hasta donde nosotros podemos decir, está bien, pero recuerden, el propósito es que el nombre del Señor sea glorificado, ¿ok? Estamos en la carne, somos seres carnales, que vamos a espiritualizar las cosas, sí, amén, lo vamos a hacer para el Señor, pero hay que tener cuidado con esos cambios que nos alejan del propósito por el cual Dios debe de ser adorado, amén. Hermana Marlene. Y luego la hermana Luz. Solo quería hacer un comentario. Hace un tiempo, hablando de la música y todo eso, estaba escuchando el testimonio de Marino. Yo creo que muchos saben de Marino. Cuando él dice que cuando él empezó a entrar a la iglesia, lo criticaban mucho por el tipo de música que él usaba, porque le decían que era música mundana. Entonces yo siento que es lo mismo, porque mucha gente, por ejemplo, alguien de mi familia que de hecho no es cristiano, no le gusta escuchar música, porque yo a veces escucho música cristiana como Lily Guzmán, que canta como reggaetón o algo así, música más moderna, pero no miro el ritmo, sino las palabras que ella usa en las alabanzas, porque creen que tal vez también tiene que ver mucho con las culturas. Siento que tiene que ver mucho con las culturas también, porque uno, por ejemplo, yo soy de Guatemala, en mi país, en Guatemala, ven malo que yo me use pantalón. De hecho, si yo voy a estar hablando, si voy a ir a una iglesia en Guatemala, yo voy a usar vestido porque no quiero hacer pecar a nadie, no porque me sienta menos al usar pantalón, sino que yo siento que lo voy a hacer porque estoy en mi país, pero yo no me crié, yo conocí a Cristo al 100% aquí en Estados Unidos y la forma en que mis pastores me han educado o me han enseñado es muy diferente a lo que me habían enseñado en Guatemala cuando estaba pequeña. Entonces siento que tiene que ver mucho con las culturas y también con lo que le han enseñado. Porque yo vi una señora que me conoce de que soy pequeña y le dije que soy cristiana. Y me volteó a ver y me dijo, es cristiana. Le dije,
sí, y le dije que sí, pero ella pensó que no era cristiana porque traía pantalón. Entonces, y traía una, porque estaba en Guatemala y había un súper calor y traía una blusa como una playera de tirantes. No sé si así le dicen ustedes los mexicanos, pero sin mangas, pues. Me estaba enseñando Sí. mis brazos. Pero eso no significa que, para mí, porque tengo otros conocimientos, pero las culturas, siento que tiene mucho que ver en las culturas, como decía el hermano. Y los tiempos, no, y estoy como un poquito confundida, pero yo sé que gloria a Dios que te voy a tomar esta clase porque me va a educar y me va a enseñar cosas, ¿verdad? Conforme la voy escuchando. Amén. Pero por el momento estoy como confundida, pero siento como que tiene mucho que ver la cultura y los tiempos. Sí, hermana, y la razón por la cual yo hablo de esta manera es tratar de que la gente reflexione y no de imponer como maestro alguna teoría, algún concepto, sino que todos nosotros estemos pensando realmente. Por eso yo he estado dando 2 o 3 preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo podría haber hablado de la liturgia como de una manera histórica, de cómo fueron cambiando los servicios, los cultos, y punto, hermano. Y hasta ahí. Pero a la hora de cómo nosotros lo aplicamos en nuestra vida, es lo que nos va a nosotros a dar más coherencia a la hora de cómo nosotros adoramos a Dios y cómo nuestros hermanos adoran al Señor. Una experiencia que yo tuve, y gracias hermana Marlene, esta experiencia yo la tuve en Guatemala. Yo llegué para predicar una semana en una congregación y para predicar o dar conferencia de liderazgo en el fin de semana. Pero cada culto que yo iba, en las congregaciones que me tocó estar, los primeros 20 minutos es alabanza, pero la gente canta sentada. La gente no estaba de pie en las iglesias donde yo estuve. Entonces al principio yo estaba de pie y luego me jalaban el saco y me decía el hermano, siéntese. Y yo me tenía que sentar y así adoran al Señor. Y luego de repente ya no teníamos que parar. Y una parte sentada y otra parte. Son parte de las liturgias culturales que hay. Eso no nos hace a uno mejores que otros. Ese es el punto de la liturgia de este curso, que vamos a darnos cuenta que hay diferentes formas de adorar a Dios y que la forma en que yo lo adoro no es la perfecta, que Dios puede estar siendo adorado en otra cultura, de otra manera, y eso no me hace a mí mejor que otro. Ese es el propósito. Espero caminar con usted, hermana Marlene, y con cada uno de ustedes, hermanos, para ir analizando nuestra liturgia, nuestra forma de adorar. Hermana Luz, con usted termino el comentario para seguir avanzando en la clase. Sí, pastor, mire, solamente quería comentar que muchas veces el problema de ahora los cultos cristianos, sé que ha ido cambiando y que muchas cosas que antes no se hacían, hoy se hacen, o se dejaron de hacer cosas, muchas cosas de diferentes iglesias. Pues, por ejemplo, nosotros aprendimos de una manera cuando yo me convertí al Señor, aprendimos de una forma y hoy eh, en nuestro culto hacemos cosas que no hacíamos antes. O sea, hemos ido cambiando, pero al final de cuentas lo que hacemos, pues como dice, lo hacemos porque queremos que Dios sea glorificado y queremos adorar a Dios. Pero muchas iglesias caen en el problema que se dejan de enfocar en el propósito del culto, que es adorar a Dios, y comienzan a pensar en sí, solamente en sí mismos, en las personas. Entonces, todo lo que quieren hacer ya es para a las personas, para llegar a las emociones de las personas, para jalar a los jóvenes, a las personas, a los quieres jalar, y lo que haces ya no es enfocado para glorificar a Dios, sino para jalarlos a ellos. Si, por ejemplo, un pastor, ¿no? Porque conozco, que se puso un orificio, un arete y que se quiso poner acá como joven, pero no con el fin de agradar a Dios, sino con el fin de jalar a los jóvenes para que ellos vengan. Entonces, el desenfoque
el enfoque principal es venir al culto para agradar a Dios, y cuando eso se hace a un lado, se desenfoca, entonces cuando viene mucho la inanidad religiosa, como usted lo comentaba, o que se mete a la iglesia cosas que no están glorificando a Dios, que no están exaltando a Dios, y se puede ver que no hay cambio en la gente, no solamente se mueven sus emociones, solamente se enfocan en sí mismos, y creo que eso está pasando mucho en este tiempo de cristianismo, de esta época. Eso está pasando mucho en muchas iglesias que he llegado a conocer, ese problema, que se están enfocando tanto en sí mismos y no en adorar a Dios, en hacer los cultos para agradarse a sí mismos y no para agradar a Dios, y es donde caemos en que se meten cosas a la iglesia que no están glorificando a Dios. Ok, gracias, hermana. Ya ustedes van viendo a dónde nos estamos dirigiendo con el asunto de liturgia. Y al compartir con ustedes las siguientes imágenes, viene esta pregunta: ¿hacemos cosas que carecen de valor espiritual? ¿La iglesia hace cosas que carecen de valor espiritual? Yo le voy a presentar algunos videos las próximas semanas para irlo analizando. La música religiosa ocupó también un lugar muy importante en la liturgia bizantina, que es la música dentro del pueblo evangélico. Fue Clemente de Alejandría, fue el primer escritor cristiano, vea, que discutió qué tipo de músico era más apropiado para el culto. De todos modos, es imposible saber cómo era la música instrumental o cantada en aquel tiempo, como lo dije, en la iglesia primitiva. ¿Cómo cantaban? Usted sabe, usted conoce este detalle, hermanos, usted sabe. Jesús, cuando participó de la comunión o de la última cena, Jesús cantó. Ahí está en la escritura, Jesús cantó. El salmista David era un cantante. La iglesia cantaba, María cantaba, Elizabeth cantaba, Ana cantaba. O sea, los cantos son esenciales dentro de la música. Y cuando llegamos a este detalle, no me voy a detener mucho ahora, tengo que ir avanzando, pero hay, lustra todo uno de los puntos muy fuertes de hoy en día. ¿Qué tipo de música nosotros usamos en la iglesia? No tiene que ver el estilo, no tiene que ver con el ritmo que tiene que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos cantando, qué es lo que hace la iglesia para adorar al Señor. En la clase pasada, yo toqué este punto, lo tengo aquí de una manera a vuelo de pájaro, las dos partes que tenemos en el recuadro. Juan Calvino, en el año 1564, cuando él vivió, vea, él eliminó los órganos de tubos y los coros, y todos los hermanos cantaban a capela. Él dijo, no quiero instrumentos musicales aquí. Así que si ya sabe usted de alguna congregación que dice no usamos instrumentos musicales, ustedes pueden decirle, gracias a la doctrina de Juan Calvino, los quitó. Los calvinistas o los metodistas, por allá en el siglo XVIII, ellos fueron los primeros que pusieron a toda la congregación cantar. Dijeron, es tiempo de cantar. En el siglo XVIII, este señor Carlos Wesley, Charlie, fue el primero en componer himnos con el fin de invitar a los pecadores. Vea, ¿hasta qué año? El año 1700. En el año 1700, siglo XVII, principios del XVIII, es cuando se empiezan a componer cantos para invitar a los pecadores. Pecador, ven al dulce Jesús. Entonces, ven, acércate. Es hasta entonces. ¿Qué tenemos que aprender, hermanos? ¿Por qué cantamos? ¿Cuál es la música que exalta el nombre del Señor?
Hay muchos cantos que van en contra de lo que dice la palabra. Lo voy a decir simplemente así, abuelo de pájaro. Hay una cantante, no voy a decir el nombre, se me olvida el nombre, no lo recuerdo. Tal vez usted me lo va a identificar rápido, pero tiene una canción que dice, con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Quién le dijo? Aquí sí, viene otra vez mi frase favorita, que me perdonen los teólogos que saben más que yo. ¿Quién le dijo a esta mujer que con los hijos de Dios no se meten? Pregúntele a Pedro, a Santiago, a Pablo, a Isaías, que lo rompieron en dos, le metieron serrucho, que dice que con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Quién le dijo a esta mujer? ¿En qué momento nosotros los cristianos que estamos en la iglesia tratando de alabar a Dios empezamos a decir estas mentiras y cantamos esa alabanza? ¿En qué momento la iglesia perdió el sentido común? Porque con los hijos de Dios el diablo sí se mete. Y si no me cree todavía, pregúntele a Jesús y a Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte. Óyeme. O sea, yo digo, ay, Señor. ¿Quién le enseñó a esta mujer a componer tanta tontería, bobería? Con los hijos de Dios no se meten. Hermano, ¿de dónde vienen las aflicciones? ¿Cómo es que vamos a vencer las pruebas? El diablo sí se mete y sí quiere destruirte, mi hermano. Quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu familia, quiere destruir tus hijos. Y usted es un hijo de Dios y usted va a tener ataques y usted tiene que permanecer firme en el Señor. Entonces, es ahí la música. Este hombre, Charlie, empezó a componer para decir que el pecador tenga que venir, pero ¿en qué momento ya no cantamos? Perdón, ahora cantamos sin objetivo. Gabriel o Adriana. Tú preguntas, ¿cuándo perdimos el sentido común? Pues se perdió al momento que empezamos a saber la escritura, ¿no? Porque tú mismo contestaste con pura escritura. Correcto. Es que se me olvidó decirle que era una pregunta retórica. Me dice, Nayeli, deja la retórica y deja de preguntar, me dice. Pero exactamente, perdimos el sentido, hermanos. Perdimos el sentido. Entonces, si nuestros cultos van a ser para adorar a Dios, tenemos que buscar que nuestra alabanza, nuestra adoración sea con ese fin de honrar el nombre del Señor. Aquí viene una, hermanos, cuidado con el esnovismo espiritual. ¿Vean? Allá en el libro de Hechos, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, oír algo nuevo. Esnovismo es la exagerada admiración por todo lo que está de moda. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado de estar siempre a la moda. La iglesia no debe de estar a la moda. La iglesia tiene que honrar el nombre del Señor. El propósito de honrar el nombre del Señor, hermanos, debe de ser nuestro principal motivo de ir a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, pues hay que tener cuidado, no solamente por lo que está de moda. Pueden, que alguien me ayude aquí. Que alguien me ayude aquí. Por favor. Que no suene crítica para nuestro pueblo. Ok, sino solamente un momento de reflexión. Miren, la iglesia, desde que yo estoy en la iglesia, ha pasado de moda. Siempre estamos cambiando porque vamos siguiendo ciertas corrientes. Cuando llegó Marcos Witt, todos queríamos cantar las canciones de Marcos Witt. Todas las iglesias cantábamos las mismas. Después ya dejamos de cantar las canciones de Marcos Witt
y empezamos a cantar las canciones que vienen desde Inglaterra, desde Europa. ¿Quién es el grupo famoso del cual se cantó mucho? Aquí es donde necesito su ayuda. Hillsong. Hillsong. ¿Ustedes saben cómo terminaron los Hillsong, hermano? ¿Usted sabe de dónde venía toda esa música? Y la iglesia sigue corrientes. Sigue corrientes, sigue corrientes. Entonces, no debemos de cantar una canción simplemente porque está de moda. Yo les recomiendo que cada uno de nosotros oremos a Dios y los que dirigimos la alabanza, los que dirigimos en el altar, estemos siendo guiados por el Espíritu del Señor, que si un día nos toca cantar una canción antigua, lo hagamos para honrar el nombre del Señor. Si tenemos que cantar una canción nueva, lo hagamos para honrar el nombre del Señor, pero no llevarlo simplemente porque es una tendencia, porque ya lo cantan las grandes congregaciones, porque hay un grupo famoso que la está cantando. Ese es, hermanos, parte de la cultura de la iglesia de hoy en día, que seguimos corrientes y estamos fascinados con oír o decir algo nuevo. Ya en el libro de Hechos ya estaban identificando todo esto. Y entra aquí, qué tipo de música vamos a honrar a Dios? ¿Cuáles son nuestros gustos musicales? El rock, el metal, la balada en inglés, el pop latino, música clásica, pop latino nada más, hermanos, tenemos ahí el rap, el reggaetón, la salsa. ¿Cuál es la música correcta que debemos de tener en el culto? No me conteste hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es la música correcta? ¿Usted puede tener preferencia musical? Amén. Esos son sus gustos. No hay problema. Son sus gustos. ¿Y con cuál música el Señor es alabado y exaltado? Adoración. De adoración. De adoración, ese es su gusto, hermana. Ese es su gusto. Paloma. Buenas tardes, pastor. Yo creo que lo más importante, música es música, ¿no? Creo que todas las canciones tienen instrumentos, pero creo que lo más importante es la letra, porque me acuerdo mucho que a mí me dijeron que la letra es lo que estás declarando, es lo que estás diciendo. Pues sí, hay una canción que a mí me mueve mucho, que es la de Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y esa parte es una declaración porque te estás muriendo a ti mismo para darle gloria a Dios. Y creo que el tipo de música depende de los gustos, solamente ver la letra, ¿no? De lo que estamos cantando y declarando al mismo tiempo, porque no puedes cantar algo que no tiene sentido o no venga en la Biblia. Ahí está. La Biblia es clara. La Biblia dice que hay cánticos espirituales, que hay salmos y cánticos espirituales, pero la Biblia no me dice con qué tipo de música. No me dice. Y tal vez aquí usted y yo pensamos diferentes. No hay ningún problema. Por eso es el Instituto Bíblico. Estamos ahorita en un asunto académico. Estamos aprendiendo. Y el propósito, ustedes lo saben ya, los que me conocen por tiempo, que yo no trato de imponer mi fe, mi creencia, porque para eso ustedes tienen su pastor que les enseñe. El Instituto Bíblico es para aprender diferentes formas de cómo se adora a Dios. Eso es todo el Instituto Bíblico, de capacitarme para lo que hay en el mundo real con las iglesias. En la experiencia que Dios me ha dado de estar viajando al menos
creo que son 23 estados de la República Mexicana, son alrededor de 28 estados de los 50 de aquí de Estados Unidos y son alrededor de 16 países donde he estado. Cada país, cada estado, cada región tiene su propia forma de adorar, es muy peculiar. Cuando yo voy al norte de Sonora, sacan el tololoche, dicen allá, la cochi, el acordeón, y adoran a Dios de una manera con música norteña, y adoran a Dios de esa manera. Cuando me ha tocado estar por el área del Caribe, sacan un tambor bien raro que no usan palos, solamente usan las manos y adoran a Dios de una manera bien diferente. Me tocó estar en las montañas, en la Sierra de los Andes, en el Perú. La forma en que cantan, adoran a Dios es totalmente diferente. Me tocó estar en un barrio en Tijuana, predicando la música, el rock, con la forma en que ellos adoran al Señor, totalmente diferente. Me tocó estar en Guadalajara, en México, oír al mariachi cantar alabanzas al Señor, totalmente diferente. He estado en otras iglesias más conservadoras, donde solamente era música balada. Entonces, mi pregunta, hermanos, ¿es que acaso Dios tiene una música específica con la cual debemos de alabar al Señor? ¿O también va a aceptar Dios a los que cantan? Yo creo que Gabriel sí se acuerda de este grupo, porque creo que alguna vez se lo puse. No sé si te acuerdas de Petra, Gabriel. Tengo que confesarte que tengo ahora en mi playlist, tengo música de Petra gracias a ti. Es la influencia. Petra. Cuando yo escuchaba ese grupo, pueden buscarle en YouTube. Yo fui criticado, hermanos. Yo no podía predicar, decían, porque era una música exagerada. Y sin embargo, yo yo le canté a Xiomara, le canté a Anthony, mi hijo, y a Alex, mi hijo, a mis 3 hijos, una canción de Petra cada vez que los iba a dormir. Y se la cantaba y mis hijos se dormían. Y mis 3 hijos saben bien de esa música, de esa canción. Yo los dormía con esa música. Pero para muchos esa música, Petra, está descartado. Generación de Jesús estaba descartado. La tierra prometida estaba descartado. La música de hoy en día para muchos cristianos está descartada. Hermanos, el tiempo está pasando. Ya nomás me queda media hora para hablar. Media hora. Pero quiero dejar por sentado que en este tiempo que he pasado contigo, que juntos reflexionemos al grado de pensar cómo nosotros podemos agradar a Dios, independientemente si nosotros adoramos a Dios como lo hacen otras personas o no nos gusta como lo hacen otras personas. Te voy a decir, el reggaetón no es una música que me gusta. No me gusta. No me llena. Mas, sin embargo, yo he visto a mis hijos adorar con música de reggaetón y he visto a mis hijos adorando a Dios. En sus vigilias personales en mi casa, los he visto, he escuchado la música y los he visto a ellos llorando, alabando a Dios con una música que no es de mi agrado. Te voy a tocar otro punto bien sensitivo. He visto a mi padre servir al Señor por 40 años. Honrando a Dios por 40 años a mi padre, 42 años para ser exacto, con música norteña, con música de acordeón, de saxofón. A mí no me gusta, pero he visto a mi padre madurar en la fe. Entonces,
hagamos ese alto en nuestra vida y meditemos en nuestros jóvenes. Pensemos en nuestra juventud. Pensemos en nuestros niños. Pensemos en nuestros ancianos que no les gusta la música que nosotros tenemos. Sabe que en Auxilio Divino tenemos cada 50 días, tenemos un servicio que le llamamos servicio retro, para que nuestros hermanos que son mayores puedan gozarse otra vez y les cantamos esos himnos como en la cruz, me dio el pecado, fui a Jesús, cuando allá se pase lista, esos coritos antiguos que dice, quita la piedra, deja el agua correr. Y empezamos a cantar los coritos de los 70, de los 80, porque es la manera en que ellos se identifican. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes, hermano? ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo vamos a entender nosotros a esas otras culturas en un mundo tengo aquí, hermanos, no hay clase de comida que todo cristiano deba de comer, como hablamos ahorita de los camarones, como tampoco hay una clase de música que todo cristiano tenga que cantar. En la diversidad de gustos son legítimos. Hay diferentes gustos. Todos, hermanos, son legítimos. Expresan el corazón, la personalidad y el momento histórico de diferentes personas. Aquí tengo una parte muy fuerte que voy a leer. Es abusivo, egoísta y una señal de madurez de parte del líder musical imponer exclusivamente sus preferencias en la congregación. Porque el papel de la persona que dirige la música, la alabanza, es ayudar para que toda la iglesia pueda expresar su adoración. Hay que tener en cuenta los diferentes gustos para que todos puedan adorar. Nosotros somos solamente, hermanos, quienes ayudamos al pueblo para adorar. Esto es, hermanos, la música. Me toca hablar a mí de 6 fundamentos que forman nuestra liturgia evangélica. Aquí sí ya vamos a entrar a unos detallitos, hermanos, de lo que es nuestra liturgia evangélica. Hermana Luz, por favor, para ya pasar al otro punto. Sí, pastor, solamente quería comentar que los cambios que nosotros lleguemos a hacer en nuestra forma de adorar públicamente, ¿no? En nuestras congregaciones, tiene que ser para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea edificada. Siempre debemos de buscar, ese debe ser siempre nuestro enfoque en cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de la iglesia, sea que quitemos o que pongamos, pero para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea edificada, que es el enfoque que pienso que debemos de tener conforme vayan avanzando el tiempo. Lo que vayamos haciendo sea siempre para que Dios sea exaltado y para que la iglesia sea edificada. Amén. Ese debe ser el propósito, que Dios sea glorificado y que la iglesia sea edificada. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Yo sé y entiendo que es una línea muy fina, que a veces nosotros, la iglesia misma, no está preparada para sufrir un cambio. Es como yo te decía, no me quiero ir mal, pero yo no entiendo las luces ni el humo en una iglesia, no lo entiendo, pero no voy a criticar quien lo hace. Ese debe ser mi postura es honrar a Dios, mi postura es glorificar a Dios. Si yo lo entiendo, no lo entiendo, ese no debe de ser, yo debo de ir a la iglesia para entender todo y el por qué. No, yo tengo que entender que yo voy para adorar a Dios, que si yo me reúno con una gente que canta música norteña y ellos están siendo edificados, yo tengo que adorar a Dios con música norteña. Si lo hacen con mariachi, yo tengo que ir a adorar a Dios como ellos lo están haciendo con mariachi. Si lo hacen con música salsa, pues yo tengo que ir y entender que ellos es la manera que lo hacen. Porque viene este detalle. Si yo no entiendo el culto en un nivel cultural, hermanos,
¿cómo cree que me voy a sentir en una iglesia en Francia? ¿Cómo me voy a sentir en una iglesia en Egipto? ¿Cómo me voy a sentir en una iglesia en Israel? ¿Cómo me voy a sentir en una iglesia en África? Entonces, la gente adora a Dios, pero ¿cómo lo adoro yo? Hermanos, debe de ser el nombre del Señor exaltado. Aquí voy a hablar de los 6 puntos, hermanos, los cuales toda iglesia evangélica lo debe de tener. Bueno, ahí tenemos ahí que el papá le dice a la niña que no se salga de la iglesia, pero eso era antes, los músicos siempre se salían, en cuanto terminaban de predicar se perdían y no los encontraban. Eso sucedió antes, ya no, ahora ya los músicos ya se quedan en el templo, ya no tenemos problema con eso. Ok, vamos a analizar los 6 elementos. Número 1, nuestro fundamento tiene que ser bíblico, hermano. Número 1, nuestra liturgia tiene que ser bíblica. Aunque no sepamos cómo adoraban a Dios en el pasado, hoy nosotros vamos a aprender a adorar a Dios con la palabra. Vea lo que dice, deseando seguir con la secuencia que nos marca nuestros símbolos doctrinales, de poner en primer capítulo la Biblia, fundamento bíblico. Nosotros también podemos afirmar que nuestro culto reformado es bíblico. De ahí la centralidad de la escritura y cómo se expresa en uno de los principios de la reforma, una sola escritura. Este es un principio que trajo Martín Lutero. Lutero fue el que trajo esto, una sola escritura. Nosotros somos una iglesia que creemos en la Biblia, declaramos que la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Así también no es solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento también. Nuestros mensajes están sustentados por la palabra de Dios. Nuestros himnos tienen base bíblica. El saludo debe ser bíblico. El llamamiento a la adoración, bíblico. La declaración de perdón, bíblico. Las palabras de la institución de la cena del Señor, bíblico. Y la bendición sacerdotal o pastoral, bíblica. Todo esto ha sido sacado de la palabra del Señor. En cualquier momento del culto, hemos de ver siempre la centralidad de la palabra, porque en última instancia es Dios hablando a la iglesia a través de su palabra bendita. Todos nuestros cantos, hermanos, tienen que estar basados en la palabra. Todo lo que hacemos, si vamos a juntar ofrenda o diezmo o dinero, tiene que estar centrado en la palabra. El saludo tiene que ser basado. Primer punto en nuestra liturgia es fundamento bíblico, debe de ser lo primero. Número 2, un fundamento teológico. Por fundamento teológico del culto entendemos cómo Dios actúa. O sea que en nuestros cultos Dios está ahí, Dios participa, Dios motiva a los creyentes a una genuina adoración, porque debe quedar algo claro en la mente de los creyentes, que el culto no busca en primera instancia la satisfacción de ellos mismos, sino más bien la gloria de Dios. Nosotros estamos buscando que Dios sea glorificado. Por ello, nuestro culto es doxológico, dedicado a Dios, porque busca siempre que Dios sea glorificado por sobre todas las cosas. Ya iba a decir, estoy como Adal Ramones. Punto número 2 es fundamento teológico. Vamos con el número 3. Debemos de tener un fundamento cristológico. Nosotros somos una iglesia que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hay alguien aquí, amados hermanos, que no cree en la
Trinidad, le pido disculpas por lo que voy a hablar en los próximos minutos. Pero si usted cree en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, tengo que decirle que nuestro culto debe estar centralizado en estas tres partes. Ya vimos en Dios teológico, ahora vamos a verlo en el punto de vista cristológico. Cristo también debe de ser el centro de nuestra adoración, sin negar en ningún momento el carácter trinitario del culto, ya que se le ofrece al Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Vea lo que dice. No podemos negar que el culto evangélico es eminentemente cristocéntrico y cristológico, pues al celebrarlo referimos la historia, vea por qué debe ser cristocéntrico, referimos la historia de redención y recordamos los actos salvíficos por los cuales Dios en Cristo nos ha hecho salvos por su muerte en la cruz del Calvario. Hoy en nuestro tiempo necesitamos ser una iglesia con fundamentos. Fundamento número 4 tiene que ver con el Espíritu Santo. No debemos de dudarlo por ningún motivo, ningún momento. Nosotros lo vamos a afirmar. Nosotros declaramos el credo apostólico. Creo en el Espíritu Santo. Y es que al ofrecer un culto trinitario, no podemos pensar si quieren dejar a un lado a la persona del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos consuela. Él eleva nuestras oraciones al Padre y también intercede por nosotros. Nosotros creemos que nuestro culto debe de tener estos 4 puntos. El quinto es el fundamento eclesiológico, la iglesia. Nosotros creemos, hermanos, que la iglesia se reúne para adorar y que después se extiende para servir. Es que podemos entender que el culto no es una actividad individualista, no es personal, sino por sobre todas las cosas es una actividad comunitaria en donde el yo se une al tú para formar un nosotros. Y de ahí podamos repetir con el salmista: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese es el punto o el fundamento número 5 y pasamos al fundamento número 6, el fundamento de la salvación. Es aquí, hermanos, donde nosotros mostramos con claridad. Es aquí donde mostramos nosotros con claridad que somos una comunidad de redimidos. Pues nos reunimos en el culto, hermanos, no porque seamos pecadores simplemente, sino porque a pesar de que somos pecadores, Dios en Cristo nos ha redimido. Somos pecadores perdonados, porque hasta este día usted y yo seguimos cometiendo pecado y nos reunimos a la iglesia sabiendo que Dios nos ha redimido. Por ello, la iglesia en el culto es la comunidad de los redimidos que alaba y glorifica a Dios por sus actos de misericordia y de adoración. Pregunta: ¿alguien anotó los 6 fundamentos y me los puede decir, por favor? Amén. Amén, hermana Marlene. Fundamento, a ver si los pronuncio bien, ¿ok? No hay problema. Bíblico. Bíblico, ok, bíblico. Del culto. Sí. Fundamento teológico del culto. Fundamento cristiológico. Correcto. Del culto. Fundamento neumatológico del culto. Correcto. Y fundamento soteriológico del correcto. culto. Ve ahí. 6. En esos 6 puntos tenemos de cómo debemos de adorar a Dios. Número 1, con Biblia. 2, que se adore al Padre, teológico, que sea cristocéntrico, que sea del Espíritu Santo y
que esté la iglesia en comunidad, y el otro, recalcar la salvación. ¿Se da cuenta? Toda iglesia que mantiene esos 6 puntos, hermanos, no importa cómo lleve a cabo el culto, si se mantienen esos 6 puntos, Dios va a ser exaltado y glorificado. Las personas van a seguir siendo salvas. Vamos a honrar a Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios por la salvación. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo hago lo que hago en la iglesia porque Dios es mi Salvador. Yo hago lo que hago en la iglesia porque Dios, a través de su Santo Espíritu, me santifica. Yo hago lo que hago en la iglesia porque Dios, a través de su Hijo, me ha traído para hacerme saber que Él me ha salvado. Y así, hermano, vamos a juntar los puntos y vamos a tener esa base para honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer los demás? Hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces déjeme ir pasando al siguiente porque ya estoy por terminar. El modelo de la liturgia en el Antiguo Testamento. ¿Okay? En el libro de Nehemías, capítulo 8, estoy hablando del Antiguo Testamento. Allí Nehemías comienza diciendo que todo el pueblo se congregó como un solo hombre. Qué importante es eso, que todos nos congreguemos como un solo hombre. O sea, hay que estar pensando en lo mismo, hay que adorar a Dios, hay que glorificar a Dios. Y después de haber finalizado la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ofrecieron un culto bajo el siguiente orden. Ahí está el orden de culto. Esta es la liturgia de Nehemías. Primero, leyeron la palabra de Dios, proclamaron la palabra de Dios. Que siempre en nuestros cultos, nuestra liturgia incluya la proclamación. Luego interpretaron esa lectura con una predicación. Verso 6, vino un tiempo de adoración. Todos juntos adoraron como un solo hombre. Y el verso 10, tiempo de compartir alimentos y celebrar, festejar la comunión. Vean, el orden del servicio en el Antiguo Testamento lo encontramos en Nehemías. Esto es solamente un culto. Vean lo que hicieron. Leyeron la palabra, interpretaron la palabra, adoraron todos juntos y después se sentaron a comer. Convivieron. Qué bonito es el convivio. Que Dios bendiga a cada iglesia que tiene convivio. Vamos al Nuevo Testamento. Dicen que algunos teólogos encuentran un posible culto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 16 al 23. Y vamos a leer lo que debe de haber en un culto. ¿Cómo debe de estar tú? Esto ya tiene que ver con emociones. Tiene que ver con tu vida. Primero, hay que estar gozoso. Tercero, segundo, hay que orar. Verso 18, hay que tener un corazón agradecido. 19, hay que estar alertas, no dormirte. Hay que estar dispuesto a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuchar al Espíritu Santo. Verso 20, no menospreciar al predicador, las profecías. Es que quiero verlos. Si encuentran a alguno de estos hermanitos por ahí en tu camino, háblales.
háblales, enséñalos con amor. Muchos cristianos no van a la iglesia porque no va a predicar el pastor, porque no va a predicar un hermano preferido y porque va a predicar el hermanito. Ese es el término que usan. Si te encuentras en tu camino algún hermano que no quiere ir a la iglesia porque no va a predicar el pastor ni un predicador famoso y dice, ay, es que ahora va a predicar el hermanito, la hermanita, dile a esa persona que no menosprecie la palabra. Cualquier hermano puede predicarnos. No importa que seamos obispos, presbíteros, apóstoles, profetas, pastores, cualquier hermano nos puede traer un mensaje de la palabra del Señor. No menospreciemos a nuestros hermanos que apenas están aprendiendo a predicar. Así que ya saben, si se encuentran por ahí algún hermanito, dígale, no de menosprecies la profecía, no menosprecies la palabra. Y por último, dice, hay que examinarlo todo. Hay que retener lo bueno. Hay que retener lo bueno. Esta es la liturgia del Nuevo Testamento. Yo voy a llegar a la iglesia contento, gozoso. Voy a creer en la oración, voy a practicar la oración. Voy a tener un corazón agradecido. Voy a tratar de que el Espíritu Santo no se apague en mi vida. No voy a menospreciar al predicador y yo voy a retener lo bueno para ser edificado. Esta es una liturgia en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos otro más. ¿Okay? Verso 23. Y el mismo Dios de paz que lo santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. En este pasaje podemos ver un modelo de liturgia, oraciones y acciones de gracia. Una posible referencia a la predicación en el verso 19 y 20. Una amonestación de escuchar con atención y capacidad crítica, no criticón. 21 y 22. 23, una bendición final. Doxología, ahí lo tenemos en la parte de abajo, son palabras de alabanza, doxo, gloria, logos, palabras. Doxología, palabras de gloria, es lo que quiere decir. Entonces, hermanos, vayamos en paz, vayámonos contentos. Esa es la doxología, que todos terminemos felices, contentos y salgamos sonriendo de la palabra del Señor. Elementos que debe de tener un culto. ¿Cuáles son los elementos que debe de tener un culto? Vamos a añadir esto, lectura de la palabra del Señor. Ahí tenemos muchos versos ya. 3 libros, Nehemías, Lucas y Hechos. Música y alabanza. Tenemos los Salmos y Efesios. Oración. Tenemos Hechos, Timoteo, Lucas, Mateo y Marcos. Y esa oración también debe de incluir confesión de pecados. Está el Salmo 51 y 32. Debemos de incluir ofrendas. Éxodo y Malaquías, primicias, ofrendas para la gloria de Dios. El sostenimiento de su obra como parte de la consagración de la vida al Señor. ¿Ve? Entonces, esto nos lleva, hermanos, a meditar cómo vamos a formar nuestro servicio. Tal vez como congregaciones ya estamos bien establecidos en un orden de culto. Eso es bueno, porque eso, dijimos al principio, nos va a dar los límites para no perdernos en el desorden. Pero hagamos de nuestros cultos un tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Hagamos de nuestros cultos todo lo mejor para Él. Cambiemos la mentalidad. Voy a ir a la iglesia a ver qué Dios tiene para mí. Cambiemos esa mentalidad. Digamos, voy a ir a la iglesia para honrar el nombre del Señor.
Voy a ir a la iglesia para glorificar al Señor. Pero cambiemos esas palabras, esa mentalidad. Voy a ir a la iglesia a ver qué Dios tiene para mí. No, mi amado, cambiemos la mentalidad. Vamos al templo a honrar el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? He terminado la clase de este día. Ay, disculpen si mi voz se escuchó bastante cansada y cargada y cansada. Pregunta o comentario de algo que no haya explicado bien. Por favor. No, todo bien. Hermana Patricia dice que está bien. Todo bien, gracias a Dios. Amén. Todo bien, pastor. En estos últimos puntos que tocó, llegó al clímax de la clase. Ahí lo dio todo. No importa qué rituales usemos en nuestros cultos para adorar a Dios y exaltar a Dios. Eso no tiene importancia. Lo importante es estos últimos puntos que usted nos dio. Los seis fundamentos. Los 6 fundamentos que usted nos dio, esos son los importantes. De ahí en fuera, si brincas, si estás sentado, si haces esto, lo otro, ya eso es algo que tú estás haciendo externamente para adorar a Dios, pero viene interno, viene del corazón. Entonces, creo que esto es lo más importante en cada iglesia. En cada iglesia, no importa la manera en que adoren, si ellos no aplauden, si no usan instrumentos, no importa. Aquí lo importante es que tenga estos 6 puntos. Si tiene esos 6 puntos, entonces Dios está siendo exaltado y entonces las almas se van a convertir al Señor, el pecador se va a arrepentir, la iglesia va a crecer, va a haber crecimiento porque todo esto va a estar ahí. Si esto no está ahí, entonces va a ser una iglesia que no va a crecer, va a ser una iglesia que se va a estancar, no se va a hacer de la forma correcta, así hagas el ritual que tú hagas para adorar a Dios. Si no está estos fundamentos, pues entonces no va a ser totalmente glorificado a Dios, no importa el ritual que hagamos. Entonces aquí dio todo el punto de la clase y eso pues me encantó, quedó muy claro. Amén, gracias hermana. Mire, la próxima semana yo le voy a presentar videos de diferentes formas de adorar a Dios. Diferentes formas. Y no con el afán, como le digo, de criticar, sino de ampliar nuestra visión de cómo la gente adora al Señor. Tal vez va a haber formas que a nosotros no nos van a gustar, pero nosotros ya tenemos una forma de adorar, entonces busquemos que nuestra forma de adorar sea en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Si a ti no te gusta el reggaetón, usa la música que a ti te gusta en espíritu y en verdad. Si no te gusta el mariachi o si te gusta el puro mariachi, úsalo. En mariachi, te abro el corazón ahora. Mira, en la iglesia tenemos una hermana que le gusta el ministerio de la danza. Y ella prepara a los niños ahí para la danza, a las jovencitas. Y un día le dije, ¿habrá alguna música con mariachi que me pueda danzar? Y la metí en aprietos. Y dice, ¿habrá música? Y le dije, quiero que para el mes de septiembre me prepares una música con mariachi, pero que la dances. Y vea lo que le dije, vamos a mezclar la cultura mexicana del mariachi con la cultura judía de la danza. Y vamos a ver qué sale. Así que yo estoy esperando ya una mezcla de una danza de los hebreos, de los judíos, al estilo mexicano. Y que Dios me perdone, pero queremos adorarlo a Dios de esta manera. Así tan atrevido soy. Te dije, no me gusta el baile, no, nunca me gustó, pero soy atrevido para decir, busquemos la manera en la cual nosotros podemos honrar a nuestro Dios. Y como tú lo haces, trata de que sea en espíritu y en verdad, entendiendo las otras formas de adorar.
nosotros, bueno, no voy a decir de nosotros, mi adoración a Dios no es mejor que la tuya ni la de nadie. Eso yo lo tengo que entender. Porque yo quiero adorar a Dios en cualquier contexto. Porque la adoración no es a mi gusto. La adoración no es a mi criterio. La adoración no está basado en mi teología. Está basado en la presencia de Dios. Así que ahí lo dejo con esto. Si no hay más preguntas, recuerde que a los hermanos que acaban de entrar por primera vez están con nosotros aquí, les recuerdo o les quiero recordar, les quiero dejar este punto. Generalmente cuando yo estoy dando clases, suelo apartar 1 hora, 20 minutos, 40 minutos, no sé, ha pasado diferentes tiempos para después de despedir. Si alguien tiene preguntas, yo me quedo todavía aquí para contestar. Esto no es con todos los maestros, solamente yo me quedo a contestar cualquier tipo de preguntas como parte de la coordinación de nuestro Instituto Bíblico. Ha sido un placer, hermanos, estar con ustedes. Me dio mucho gusto verlos. Si hay alguien más que esté interesado en seguir aprendiendo, dígale que se venga a aprender con nosotros, que todavía tenemos espacio. Síganle diciendo que aprender la palabra no debe de ser aburrido. Así que un placer, mis amados. Si no hay más preguntas, que Dios me los bendiga, dulces sueños, y que Dios me los guarde. Alaben a Dios de la mejor manera en que ustedes lo saben hacer. Háganlo. Y que Dios sea exaltado en sus vidas. Amén. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Saludes a su familia, a cada uno de ustedes. Sí, gracias, pastor. Igualmente. Bendiciones. Ahí voy a apagar, no apagué la grabación.